En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Con la sangre de Jesús, el nombre de Jesús y el dulce nombre de María, sellamos esta conferencia, este lugar, nuestras vidas, este día, nuestra familia y nuestros bienes espirituales y materiales. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, pedimos el amor del Padre, la misericordia. Ven, Señor Jesús, sánanos, libéranos y sálvanos, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Damos gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Amén. ¿Me avisan? Muy bien. Yo quería hacer unas especificaciones sobre las formas de interpretación de la Biblia, porque yo a veces los veo a ustedes tan vacilantes porque llega un predicador y dice una cosa y entonces, sí, y llega otro y dice la cosa contraria, sí, y llega otro y dice la cosa intermedia, sí. Entonces, vamos a poner unos ejemplos bíblicos de cómo interpretar la Biblia, cómo leer la Biblia, cómo entender la Biblia, ¿no es cierto? Yo siempre les he dicho que sacar un texto fuera del contexto es un pretexto. Y hay errores generalizados en la misma iglesia, en los sacerdotes, los oye uno, en los obispos, y mucho más en los laicos. Si nosotros no cogemos seriamente el estudio bíblico, didácticamente, nos vamos a equivocar en tantas cosas, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos para que empecemos con un ejemplo del seminario del Apocalipsis, que precisamente en estos días un sacerdote amigo que queremos mucho dijo una cosa que no es, y la dicen todos los sacerdotes, y que no es la correcta ni la apropiada. Entonces vamos a mirar algunos textos de algunas imágenes bíblicas de cómo leer la Biblia. El problema que nos pasa por no contextualizar, por no ver todo el contenido bíblico completo, es que nos pasa lo de los evangélicos, nos volvemos fundamentalistas. Cogemos una frasecita, la transportamos, la generalizamos y se la aplicamos a todo, y resulta que la frasecita solamente se puede aplicar a algo o a alguien o a alguna cosa. Entonces yo hoy les voy a explicar varias cosas sobre la Biblia, pero sería muy interesante que no solamente aprendan, sino que aprehendan con H intermedia, o sea, la agarren bien, la metan adentro y la conserven, ¿sí? La idea, porque muchas veces, y por eso voy a hacer quiz ahora, como en la universidad, y voy a preguntar la semana entrante o la otra semana que yo vuelva de Bucaramanga, el Congreso Mariano, van a orar por eso, les voy a preguntar sobre esto, ¿no? Porque seguimos oyendo y oyendo y oyendo, y nos pasa lo de las personas que van a misa los domingos. Le dicen a uno, uy, qué lindo que habló el padre, ¿no? Oh, qué maravilla. ¿Y qué dijo? Yo no me acuerdo. ¿Para qué sirvió? Para nada. Entonces no solamente la palabra hay que escucharla, sino que hay que aprehenderla, meterla en el corazón, adentro en la mente, fijarla en la mente y en el corazón. Y de pronto voy a empezar a repetir y a repetir y a repetir temas. Yo le aprendí una cosa en Caracas al pastor Ortiz, un pastor pentecostal, que nos dio un regaño a los obispos, sacerdotes y laicos carismáticos, un buen regaño. Nos dijo, ustedes son muy buenos, ustedes leen la Biblia
en la misa durante 2 años y eso requiere que la persona vaya a la misa y que el predicador sea el mismo, porque si es otro, pues van a cambiar. Oigan la lección del pastor Ortiz. Pero la gente no aprende nada. Primero porque exigen que la lectura sea breve y que el comentario sea más breve. Si el tipo se demora más de 15 minutos en una misa de domingo, dicen, se me dañó el partido de fútbol, se me dañó el almuerzo, la visita de mi nieto, qué cura tan harto, tan largo, ¿no? Tan pesado. Entonces sale uno donde el odontólogo, ¿no? Si quiere salir de esto. Y nadie se acuerda de nada. Entonces eso no es pedagogía, eso no es didáctico, eso no es una forma de aprender. Entonces el pastor Ortiz decía, y se lo decía a los obispos y a los laicos y a los sacerdotes, que él estaba invitado a un seminario carismático en Caracas, les decía, miren, nosotros, además fue muy noble porque se arrodilló y le pidió perdón a los sacerdotes y obispos del mal que había hablado de ellos durante años, que él ahora amaba mucho a la Iglesia Católica. Pastor Juan Carlos Ortiz, argentino, gran predicador además. Y dijo, nosotros cogemos un tema y lo trillamos durante 3 meses. La salvación, los textos de la salvación 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 7 veces, hasta que la gente al fin los asimila y al fin es capaz de repetirlos. Y yo creo que nosotros nos hemos sentado aquí a escuchar 1 año, 2 años, 3 años, y uno va a hacer un interrogatorio de qué pasó y cuál es el texto. Pues no, ¿sí? Entonces, vuelvo sobre un principio bíblico que le oí al padre Fío Mascareñas y que yo he repetido algunas veces: sacar un texto fuera del contexto es un pretexto. Voy a poner un ejemplo. Empecemos con un ejemplo. El día y la hora no lo sabe sino el Padre. Entonces se lo aplican a todo, ¿no? El día y la hora en que me va a morir no lo sabe sino el Padre. El día y la hora de la segunda venida de Jesús no lo sabe sino el Padre. El día y la hora del juicio final no lo sabe sino el Padre. Eso no es cierto. Jesucristo se refería a una sola cosa y vamos a ver a cuál. Y ni los mismos sacerdotes se han dado cuenta. Cuando uno coge el discurso de Mateo 24, y esto es un ejemplo apenas, y les voy a poner otros ejemplos. Cuando usted coge el discurso de Mateo 24, Jesucristo empieza hablando, sale del templo y habla de la destrucción del templo. Y les dice que esas construcciones se van a caer. ¿Ves esto? Aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Y luego, después, estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron a él en privado a sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. 3 preguntas en una. ¿Cuándo sucederá esto? La destrucción del templo. La señal de tu venida, el fin de los tiempos. Y el fin del mundo, 3. Cuando Jesús decía el día y la hora no lo sabe sino el Padre, ¿se refería a cuál de las 3? A la tercera, no a la segunda, al fin de los tiempos. Porque lo que pasa es que ni la gente, ni los mismos sacerdotes a veces disciernen entre el fin del mundo y el fin de los tiempos. Fíjense que cada vez que yo dicto un seminario sobre Apocalipsis, el doctor va a hablar del fin del mundo. Y yo jamás he hablado del fin del mundo. Y la Biblia no tiene datos sobre eso. Hablo del fin de una época y el comienzo de otra. El fin de una era y el comienzo de una era nueva, de paz y de amor. Entonces el cura o el predicador llega y dice: es que el día y la hora no lo sabe sino el Padre. Entonces, ¿por qué Jesús dijo: cuando veáis que sucedan estas cosas, estad alerta? Cuando vean que sucedan estos signos. Habla del fin de los tiempos, no del fin del mundo. Y dice que el día y la hora no lo sabe sino el Padre. Y habla de día y hora. Fíjese que no está hablando de año ni de época. O sea que Dios puede saber la época y la Virgen también. Y los santos y el Espíritu Santo también saben la época. Y todos los santos de los padres de la iglesia refieren a esta época: San Irineo de León, San Nilo,
como al fin de los tiempos. Todos los santos padres, San Efrén, el diácono, pero como ellos no han leído eso tampoco, pues ese exégesis de aplicarle el día y la hora de su muerte no lo sabe sino el Padre. No, eso no es cierto, eso lo sabe el Señor y lo sabe el Espíritu Santo. Y seguramente a la Virgen le contaron. A Melania Calvat, la Virgen le dijo el lugar, el día y la hora en que se iba a morir 20 años antes. La vidente de la Salet le dijo el día, la hora y el lugar. O sea que no se le podía aplicar ese texto, porque la Virgen se lo dijo. O sea, usted no puede coger una generalización y hacer una traslación, pasársela a varias cosas diferentes. Y lo hacen los sacerdotes. El día y la hora del fin del mundo no lo sabe sino el Padre. ¿Por qué? Porque en el Padre están fijadas todas las obras de la creación, primero. Segundo, porque eres el Padre del espacio y del tiempo. Tercero, porque la oración puede mover los acontecimientos, el espacio y el tiempo. Inclusive en el fin de los tiempos, que estaba programado por la Virgen al Padre Goy para la Tercera Guerra Mundial para el año 2000, se corrió el tiempo. Y se corrió por la intercesión de Juan Pablo II, por el sacrificio, dice la vidente Lucrecia. Se corrió 7 años, dice Lucrecia. O sea que desde el año 2007 empezó a correr otra vez el reloj, la cuenta regresiva del fin de los tiempos, no del fin del mundo. Porque la oración mueve la mano del que todo lo mueve. Y Dios detuvo esa fecha que le había dado al Padre Gobi, y la otra fecha, en 1998, estará abierta la puerta para la aparición del anticristo. Y la gente, ¿cómo entendió de mal? Entendieron que en 1998 aparecería el anticristo, y la Virgen no dijo eso, dijo, estará abierta la puerta para que aparezca, no dijo cuándo, pero ya en 1998. Entonces dicen, uy, se equivocó el Padre Gobi. No, no se equivocó el Padre Gobi. Que en el 2000 será la Tercera Guerra Mundial. No, no se equivocó el Padre Gobi. La misericordia de Dios que retrasa, dice San Pedro en una carta, los acontecimientos para que muchos más se conviertan. Lo retrasó. Y dice la vidente de Puerto Rico que por la inmolación, por el sacrificio de Juan Pablo II, se retrasó unos años. Ya empezamos a entender, porque es que a mí me asusta tanto, le cuento las interpretaciones que oigo a veces a la gente y las cosas que digo, porque la Biblia la leemos muy mal, porque no la contextualizamos. Deberíamos empezar, y les suplico, a leer los evangelios. ¿Cuántos se leyeron ya San Marcos? 4, 5, 6, 7, 8. O sea, ¿en qué estamos? Y rezamos, y ponemos las manos así, y suplicamos, y hacemos novenas. No leemos los evangelios. ¿Ustedes cómo aman a Jesucristo? ¿En qué lo aman? ¿En el bolsillo tal vez? No lo aman. Nadie ama lo que no conoce, decían los filósofos. Eso es cierto. Uno no ama lo que no conoce. Y la única manera de conocer a Jesús es los evangelios. No hay más. No hay otra. Ninguna otra posibilidad. A menos que tengan una revelación infusa, un éxtasis, me cuentan. ¿Cierto? Y les claven el evangelio completo ahí. Por ciencia infusa. No hay posibilidades. No lo amamos. Si alguno me ama, guarda mi palabra. ¿Cuál palabra guardamos si no la conocemos? ¿Ve? Por eso el proceso de la conversión no es tan fácil, es muy complicado. Entonces mire la exégesis de las 3 preguntas. ¿Qué sucedió? Que 37 años después vino la destrucción de Jerusalén y se dieron los signos que Jesús dijo. Iban a venir y cavarían trincheras, pondrían empalizadas, se tomarían a Jerusalén 37 años después. Es la primera pregunta. En el tiempo de Jesús, porque dijo, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de Jesús, para que esto suceda. Y el Señor usó un tipo y un antitipo.
Vuelvo a explicarles por tercera, cuarta, quinta, séptima vez lo que es el tipo y el antitipo. Lo que fue es figura de lo que va a ser. El catecismo habla de la tipología, búsquenlo en el catecismo, tipología. Lo que fue es figura de lo que va a ser. Miren, ¿qué es el tipo y el antitipo? Pongamos unos ejemplos, varios ejemplos, ¿no? En el templo de Jerusalén llegaron los griegos y cometieron una abominación. Antíoco Epífanes acabó con los sacrificios del templo y puso ahí a Zeus, un dios griego de la mitología. Fue una abominación desoladora. Eso sucedió y fue terrible además para los judíos, la profanación de su templo. Y después Jesús llega y repite, después de unos siglos, Jesús toma el tema y dice, cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, usó la misma figura de lo que ya pasó. ¿A qué se refiere? Al anticristo en el Vaticano. Lo llama abominación desoladora en el lugar santo. Imagínense que en el templo pasó el sacrificio de corderos y de chivos y de toros, se suspendió porque los griegos lo suspendieron. O sea, la suspensión del sacrificio perpetuo. Y Daniel nos habla de la suspensión del sacrificio perpetuo. Ese es el tipo, pero el antitipo, Antíoco Epífanes es la figura del anticristo, el tipo. El antitipo es el anticristo real al final de los tiempos. La abominación desoladora es el anticristo en el templo en Roma, en el Vaticano. La suspensión del sacrificio que hubo en el templo es la suspensión de la Eucaristía al final de los tiempos. O sea, hay un tipo y un antitipo. Un tipo y un antitipo. Entonces, en Mateo 24 vamos a encontrar un tipo y un antitipo. Vamos a encontrar el tipo que Jesús usó para con una sola frase decir dos cosas. Primero, la destrucción del templo. No pasará esta generación, o sea, mi generación no pasará para hasta que se suceda la destrucción del templo. Ahí no se aplica el día y la hora. Por favor, no se pueden hacer esas extensiones y aplicaciones universales de una frase que se refiere a una sola cosa, al fin del mundo. Y lo hacen en las predicaciones y en todo, yo la he oído, porque no leen bien la Biblia. Y no se dieron cuenta que en el Mateo 24 había 3 preguntas. Y Jesús responde con un discurso, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, las 3 preguntas las responde con un solo discurso, que es el mismo discurso en los 3 y que está en Lucas 17 también un pedacito, porque Lucas fue una investigación, él no estuvo presente, entonces lo transfiere en Lucas 21 y en Lucas 17. Entonces Jesús dice, cuando la higuera eche sus brotes, está alerta. La higuera, Israel. Dice, y no pasará esta generación hasta que todo suceda. ¿Cuál generación? La generación de la higuera. Antes había un tipo y pasó con el templo. Ahora hay un antitipo y va a pasar con la higuera. Y la higuera se reconstruye en 1948, Israel. O sea, esta generación no pasará, la de los israelitas que nacen en el 48, no pasará esta generación, 70 años, dice Salmo 90, que tiene una generación en el 2018. No pasará hasta que todo esto suceda. O sea que Jesús sabía cuál era la generación del fin de los tiempos. Y nos la dijo con mucha claridad. Va desde 1948 hasta el 2018. La generación es exacta.
Él no dijo que todo terminaría como entendieron en el seminario del Apocalipsis, porque es que no le paramos bolas a las palabras. Que todo terminaría en el 2018. Dijo, no, que no pasaría del 2018. O sea, puede ser en el 2017, en el 2015, en el 2012. Puede ser. Hasta que todo suceda. Todo el discurso de Mateo 24, Lucas 21. O sea, que no era el día y la hora. Jesús sabía que iba a suceder ese discurso en este tiempo. Completo. Entonces a uno lo cogen los predicadores, no hable del fin de los tiempos porque el día y la hora no lo sabe sino el Padre. Eso está equivocado. Lo sabe el Hijo y lo sabe la Virgen, porque en cada aparición habla de cosas. Y lo saben los santos que hablan de cosas cada rato. ¿No? Porque Dios se lo ha comunicado. Es el fin del mundo. Eso. Ahora, y fíjese que habla de día y hora, no habla de año. Habla en un sentido literal, no alegórico. Entonces tenemos que fijarnos cuando la Biblia habla literalmente y cuando habla alegóricamente. ¿Sí? Cuando el Señor dice día y hora, no se está refiriendo a años ni a siglos, sino a día y hora. Día y hora. O sea que el mes, de pronto así lo sabía Jesús. O la semana. Entonces nos dejamos manejar con las frases, ¿no? Eso es una cosa tremenda. Literal es la letra, a la letra está escrito. Dicen los abogados, cuando el sentido de la ley sea claro, no desatenderá su tenor literal sobre pretexto de consultar su espíritu, dicen los juristas. Cuando el sentido de la ley sea claro, apéguese al tenor literal, lo que dice la letra, ¿no? Sobre pretexto de consultar el espíritu de la ley, que es otra cosa. Entonces, hay sentidos alegóricos. Una alegoría es una imagen. La bestia, Apocalipsis 13. No es una bestia, ni echa candela por la boca, ni tiene colmillos. Ese es el chiste de Medellín, ¿no es cierto? Que una señora decía que veía un dragón volando con pepas amarillas y cola roja y que botaba candela por la boca. Entonces yo le dije, señora, ¿comió frijoles anoche? Claro, es un sueño de frijoles, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Sí? Y con garra, trompa y oreja, por lo menos. ¿Ah? Debió ser feroz el sueño, con truenos y todo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, alegoría. El dragón rojo en el libro del Apocalipsis. Y ahora podemos entender que la imagen del dragón es el símbolo de los chinos. Y podemos entender que rojo es el comunismo. Ah, ya entendimos. Una alegoría que es literal también, pero es alegórica. Cuando nos hablan de una bestia con 10 cuernos, perdón, una bestia que tiene 10 cuernos, entendemos que una bestia pues es un animal, pero resulta que es el anticristo. Y entonces esa alegoría, y vamos a ver una alegoría bien linda, y ustedes me van a decir en capítulo 7 de Daniel, un tipo, un antitipo y una alegoría. Lo vamos a encontrar en Daniel en el capítulo 7. Daniel es un profeta apocalíptico. Casi todo, no todo, casi todo es apocalíptico. Entonces en esa época estaban de moda los medos, los persas, los griegos. Entonces Daniel va a usar una figura, ¿no es cierto? Daniel tomó la palabra y contemplaba mi visión durante la noche siguiente y los 4 vientos del cielo se agitaron. 4 bestias enormes diferentes, todas ellas salieron del mar. La primera como un león con alas de águila. ¿Qué sería eso? El león con alas de águila. ¿Ah? ¿Quiénes usaban un león con alas de águila? Los asirios.
o los persas, perdón, los persas, ¿sí? ¿Quién es un león ahora en la heráldica moderna? Es un león. Ay, Virgen Santísima. La Gran Bretaña, ¿no? Bueno, entonces hay un tipo y un antitipo, ¿cierto? Y sigue este señor. Un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas y fue levantada en tierra y se incorporó sobre sus patas como un hombre y se le dio un corazón de hombre. Inglaterra, ¿no? La Gran Bretaña, que tanto daño ha hecho en el mundo, ¿sí? Como colonizadores, han sido crueles además. A continuación vi una segunda bestia, semejante a un oso, levantada de un costado con 3 costillas en las fauces entre los dientes y decía, levántate, devora mucha carne. Los medos o los persas, leones, tal vez los asirios, ellos usaban mucho los leones, porque había muchos leones en el desierto, pero osos, ursus, en latín, URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el oso ruso, y devoró mucha carne. Desde 1917 hasta el año 60 o 70 se devoró 50 millones de personas. Asesinaron los comunistas en la Unión Soviética, los gulag, los campos de concentración. Se tragó a mucha gente y con mucha crueldad. Entonces hay un tipo y un antitipo que está apareciendo ahí. Miren qué riqueza la de la Biblia, oiga. ¿Sí? Levantada en un costado con 3 costillas en las fauces entre los dientes. Levántate, devora mucha carne. Después yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo con 4 alas de ave en el dorso. Leopardo. ¿Cuál es la característica del leopardo? La velocidad. Velocidad. ¿Cuál es la nación que ha estado en todos los países del mundo y que tiene 4 aliados? Uy, ustedes para la historia están bien. ¿Ah? Estados Unidos. Estados Unidos. Tiene 4 aliados, ¿no? Japón, Alemania, Inglaterra y Canadá. Bueno, los 4 aliados famosos del leopardo que corre por el mundo entero y corre por todas partes y aparece en todas partes. Y la Biblia no los considera buenos, a ninguno, los considera bestias. Para los que tienen el sueño americano, esos son bestias también, ¿no? Ayer dijo muchas cosas ciertas el señor de Bolivia, en medio de su tirantez y de su forma de ser tan vasta y tan montañera y todo, dijo cosas muy inteligentes y dijo cosas ciertas sobre los Estados Unidos. Y dijo cosas horribles, pero en medio de toda esa parafernalia de cosas dijo verdades, ¿sí? Nosotros lo idealizamos, lo convertimos en algo muy bueno. Y a nosotros nos han sacado el petróleo también y muchas cosas. Bueno, a continuación una segunda bestia semejante, levántate, después un leopardo con 4 alas en el dorso y la bestia tenía 4 cabezas. Se le dio el dominio. Dominaron el mundo desde el año 45 hasta hoy y todavía lo dominan, ¿no es cierto? Con sus aliados. Ya está decayendo, pero todavía lo dominan. Dominio, se le dio dominio. ¿Ah? Es como es de precisa la Biblia, ¿no? Después seguí mirando en mis visiones nocturnas y vi una 4ª bestia terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. El anticristo. Para Daniel eran los griegos acá. ¿Sí?
que dominaron el mundo. Lo dominaron, el mundo conocido. Ahora es el anticristo que tiene 10 aliados. 10 naciones lo van a acompañar en el gobierno mundial, en el dominio del mundo. Entonces fíjense el tipo y el antitipo. ¿Cómo lo maneja la Biblia? ¿No es cierto? Vamos conociendo cosas y aprender un poco a hacer la exégesis bíblica. No es tan fácil, no crea, pero con el Espíritu Santo y con la ayuda de Dios se pueden hacer muchas cosas. Muy bien. Sigue, las imágenes en la Biblia aparecen por todas partes, ¿no es cierto? Imágenes que simbolizan cosas. El lenguaje, por ejemplo, del Apocalipsis es un lenguaje literal alegórico. Una alegoría, es unos símbolos de cosas, ¿no?, que se van apareciendo por todas partes. Pero a veces es literal. Cuando Jesús dice, cuando la higuera eche sus brotes, está hablando de una alegoría, de un símbolo. Israel es la higuera. ¿Sí? Y el primer brote es la reconstrucción de Israel, anunciada antes en Ezequiel 38. Ezequiel 38. La reconstrucción de la higuera. Cuando la higuera eche sus brotes, está alerta. Entonces, la Biblia hay que leerla bien, pero hay que leerla toda. Porque es que si no viene un evangélico también, y por eso tantos católicos van para las iglesias evangélicas, o los cogen estos sacerdotes de las nuevas teologías y los van revolcando. ¿Sí? Sacan textos fuera del contexto. Miren, en la nueva teología holandesa y alemana, que ya hay muchos sacerdotes ahí, dicen que como Dios es amor, todo lo que sea amor no es pecado. Y entonces ahí se incluyen las relaciones prematrimoniales, el adulterio, las relaciones extramatrimoniales y, si usted extiende el caucho, el homosexualismo también. Entonces llegan a eso. Y resulta que Dios es amor ágape. Dios no es amor eros. Y se está refiriendo es al amor infinito de Dios, que es amor. Pero con esa frase empiezan a excluir las demás frases de la Biblia. Dios es justicia, Dios es fuego devorador, Dios es todo. Pero entonces mutilan la Biblia porque la acomodan a sus buenos deseos y nobles deseos de que nadie se condene. Recientemente había un sacerdote que fue un gran exorcista, diciendo que el infierno era ad tempus, era temporal, que usted se estaba 30 años y después salía, o 50 o 100. Y eso es una herejía, el infierno ad tempus. Y él lo dice tranquilamente, y la gente feliz, claro, entonces si me puedo ir para el infierno tranquilo. En 30 años, pues ya, no hay problema. Y es un gran sacerdote que fue exorcista, que es muy famoso. Aquí vinieron al Seminario de Liberación algunos que eran víctimas de este cura, ¿no? Felices. Es que como el padre dijo, pues así tiene que ser, porque es que es el dogma de fe. Es un padre el que dijo. Ojo, ¿no? Para eso es la clase de Biblia, para saber qué piensa la iglesia, y por eso les he dicho, compren un catecismo y léanlo. Juan Pablo II lo hizo con Benedicto pero es para leerlo, ¿no? Para que la gente no se equivocara y pudiera leer ahí qué es el pecado, qué es el infierno, qué es todas las cosas. El catecismo es muy claro en todos los conceptos, no tiene equivocaciones. Algún curita le dijo a un amigo, no, el amigo le dijo, no padre, es que el catecismo es de tal cosa. No, el catecismo está equivocado. Ya, pues, entonces uno, si cada uno construye su propia fe con su propio criterio, vamos a tener 150.000 religiones. Y lo que la iglesia ha tenido durante siglos es una unidad, porque ha tenido concilios, papas, dogmas, todo eso. Y la iglesia ha conservado, y el Espíritu Santo lo ha hecho y ha respetado eso.
Ya tenemos que pasar de la inmadurez a la madurez. Y con valor y con amor combatir esas cosas. Y decir, no, eso no es así. No hacer como mi amigo Raúl Maya, que se ganó un concurso de Sagrada Escritura en Israel, y Raúl no puede. Raúl oye a un cura diciendo algo y se para en la misa y grita, ¿no? Que eso no es así. Y se sale, pues. Eso sí. Y lo hace. Pero sí, a la salida, como tuvo el valor un día el doctor Mantilla, y fue y confrontó a un padrecito. Y entonces se ganó el título de fundamentalista. Usted es un fundamentalista. Se escurren por eso, ¿no? ¿Cierto? De esa manera se van saliendo. Hoy la situación es muy difícil. Muy difícil. Porque uno sabe, cada uno piensa con un criterio. Y son de la sana doctrina, hay que tener el catecismo y la Biblia para poderlos trabajar y entender. Otro criterio, que me escribió un correo electrónico terrible, un evangélico un día con esto. ¿Qué es lo que se aplica en la Biblia del Antiguo Testamento? ¿Qué vivimos del Antiguo Testamento? ¿Qué tenemos útil para nosotros del Antiguo Testamento? El catecismo tiene unos pasajes increíbles sobre la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todo es palabra de Dios. Todo. ¿Sí? Y es muy útil. El Antiguo Testamento, primero, porque nos sirve para arguir, nos sirve para mostrar que todo lo del Nuevo Testamento se había escrito 1000, 2000 años antes, se había anunciado. Lo que dice Isaías, yo todo lo anuncio antes de que suceda. O sea, eso nos va a mostrar que Jesucristo es Dios. Es hermoso, porque todo ese Antiguo Testamento conduce a una sola cosa, a la figura de Jesús. Eso de un lado es útil en el Antiguo Testamento, muy útil además, conocerlo por eso. Pero el Antiguo Testamento tiene varios segmentos diferentes y hay unos que no son aplicables ahora. Uno coge Lucas 16:16 y nos dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan, hasta Juan Bautista. ¿Y la ley qué es? Son los preceptos legales de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. La ley y los profetas llegan hasta Juan. O sea, esos preceptos del Antiguo Testamento, que son 365 positivos y 248 negativos de hacer y no hacer, no nos obligan a nosotros. Entonces, yo veo a veces predicadores evangélicos haciendo unos sancochos y muchos carismáticos también, de esos preceptos y el evangelio. Hay preceptos de allá que fueron insertados en el evangelio. Y ahí está el precepto fundamental. Usted coge Deuteronomio 6 y lo enuncia en forma más bella que en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, ¿sí? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Lo amarás. Y dice, grabarás esto en las jambas de las puertas, se lo enseñarás a tus hijos. Ese escucha Israel. Eso es hermosísimo, le cuento, ¿no? Cómo lo trae el Antiguo Testamento. El amor de Dios es la esencia de la ley. En los judíos también. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que te dicto y se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en la casa como si vas de viaje, acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos.
las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. ¡Qué lindo! ¡Lindo! Y así lo hacen los judíos. Uno encuentra en la puerta de la casa de los judíos en hebreo ese precepto. Se la enseñarás a tus hijos, la grabarás, la pondrás en la jamba de la casa, en tus puertas. Ese precepto pasó al Nuevo Testamento, allá está. Jesucristo lo reinsertó, para usar una palabra que está de moda, allá. Entonces, cuando uno coge, por ejemplo, los textos sobre la brujería del Antiguo Testamento, dice que es abominación para Dios. Lo que era abominable para Dios no deja de ser abominable en el Nuevo Testamento. Entonces, ese texto se puede incorporar en la vida cristiana, porque San Pablo condena las hechicerías entre los frutos de la carne en Gálatas 5. El Apocalipsis también las condena, las brujerías y las hechicerías. O sea que el Nuevo Testamento las recoge y son válidas las sentencias del Antiguo Testamento frente a la hechicería y a la brujería. Pero hay muchas que no. Hay muchas que no. Y ahorita vamos a hablar de los 10 mandamientos, que sí, pero de otra manera. Pero hay muchas que no. Ustedes no han visto que le corten la mano a los ladrones, ¿o sí? Y que las mujeres adúlteras la maten a piedra, pues no, ¿no? ¿Sí? Y esos son preceptos del Antiguo Testamento. Jesús eso no lo permitió, porque primero estaba la ley del amor. Y si le cortáramos las manos a los ladrones sería un país de mochos esto, ¿no? Sí, nadie con manos, oiga. ¿Ah? Terrible, ¿cierto? Y si quemáramos las brujas, pues qué incendio habría en Bogotá, oiga. ¿Ah? ¿Cierto? En la Edad Media hicieron ese error, y lo cometieron ese error. Sí, algunos teólogos y algunos locos fanáticos de la Biblia cogían las brujas y eso eran montonadas, pues, las brujas de Salem, todas esas historias que hemos oído, unas que son mitos y otras que son verdades. Entonces sí, fíjense que esos preceptos de la ley no están en el Nuevo Testamento. Nosotros comemos cerdo, está prohibido en el Antiguo Testamento, porque San Pablo dice que todo alimento comido con acción de gracias es bueno. Y San Pedro tuvo una visión de que le bajaban allá en Hechos de los Apóstoles unas comidas y le decía, come y come. No, si eso es inmundo, yo no como eso. No, Señor, lo que Dios ha creado es bueno y cómeselo. Pero por preceptos de salud, el Antiguo Testamento prohibió muchas cosas que son válidas en cuanto a la salud, no en cuanto al precepto. Por ejemplo, no coman grasas. Pues, Dios sabía que el colesterol nos iba a hacer daño, ¿sí? Que había que enterrar las materias fecales fuera del campamento. Sabía Dios que eso era malo, que había que enterrarlas. Son preceptos de higiene, recuperables, ¿no? Si Pasteur hubiera estudiado la Biblia, sabía que había que calentar el agua, hervirla. Si Pasteur hubiera leído bien la Biblia, el que descubrió lo de las bacterias y los virus, ¿no? De modo que hay cosas rescatables desde el punto de vista de higiene y de medicina, ¿cierto? El cerdo hay que cocinarlo bien porque tiene unas cositas que se meten en el cerebro. Hay un obispo auxiliar de Cali que tiene problema, porque es un cerdo medio crudo, se come esas cositas al cerebro y le hacen daño, ¿no? Entonces, hay cosas rescatables, pero hay preceptos que no, preceptos de culto. El quemar brujas, cortar manos, matar a piedra a las adúlteras, pues es terrible. Entonces prevalece la ley del amor en el Antiguo Testamento. Por eso nos dice la ley y los profetas llegan hasta. O sea, los profetas del Antiguo Testamento fueron profetas en donde el cumplimiento se dio en Jesús, aunque algunas profecías de esos profetas llegan hasta el final de los tiempos.
también. Pero los profetas, como seres humanos que profetizaron todo, llegaron hasta Jesús. Los profetas de ahora, de que nos habla San Pablo en 1 Corintios 12 y que nos habla Hechos de los Apóstoles, no profetizan situaciones bíblicas, no construyen nueva palabra de Dios. La palabra de Dios llegó hasta el Apocalipsis, ellos no, por eso los profetas llegaron hasta ahí. Y muchas profecías, es distinto el profeta y la profecía, de ellos se están cumpliendo hoy y se van a cumplir. Los cielos nuevos y la tierra nueva, la profetizó Isaías en el capítulo 65, no se ha cumplido. Y la trae San Juan otra vez. Pero los profetas que dieron la palabra de Dios arrancan en el Génesis y terminan en el Apocalipsis. No hay más profetas de esos. Hay profetas en el Nuevo Testamento, porque dice que Ágabo profetizó que iba a haber una gran hambruna y la hubo, dice los Hechos de los Apóstoles, que profetizan situaciones particulares, no palabra de Dios. Ninguna profecía particular puede exceder la Biblia, ni cambiar, ni derogar, ni quitar. Es la palabra de Dios. Es inmutable, no se puede mover. Son profecías particulares. Mire, la que la Virgen le dijo a Melania, vas a morir tal día, de tal hora, en tal parte. Es una profecía particular para Melania. No son obligatorias, ni son mandatorias, como dicen los mexicanos. No, son profecías que no son de fe pública, son privadas, ni obligan. Si usted no cree en Fátima, no comete ni pecado venial, no pasa nada, ni es obligatoria tampoco. A mí me dijo un día un cura que después se fue obispo que él no creía en Fátima y yo me quedé callado y lo respeté. Pero hay gente que pone furiosa porque usted no le cree a Pitufina y a fulana y a fulano y a fulano que profetizan todos los días y son los videntes y los instrumentos. Uy, le dicen a uno y se ponen tan bravos, oiga. Son profecías particulares, son de fe privada y no obligan. Y pueden cambiar, y son situaciones particulares. Sí, que va a haber un terremoto en Bogotá, yo tengo 30 profecías sobre eso. Eso puede cambiar. Si ustedes se dedican, como hace Gilberto, 30 días de ayuno y oración y se echa ceniza y toda esa vaina, y Javiercito cuando ayuna, uy, viene tan flaco, ¿no? Me impresiona. ¿Ah? Con un ayuno de esos cambian la profecía, porque eso mueve la mano de Dios. Profecía particular es muy peligrosa y en eso hay que trabajarle al discernimiento. Y que fulano tuvo una visión y que entonces eso sí, eso, puede que no. La imaginación es la loca de la casa. Y la gente que ha oído una profecía y la repite es porque la tiene grabada en su consciente. Puede que sea buena, pero la repite. Entonces la ley y los profetas llegaron hasta Juan, no más. No más. Ahí se cerró la Biblia. En el último capítulo del Apocalipsis se cerró la palabra de Dios. Profecías particulares, pues, sí, sirven para explicitar la Biblia y anunciar situaciones particulares. Explicitan situaciones bíblicas y las aclaran. ¿Ya? ¿Sí? Ojo con los profetas y con los videntes, ustedes que les gusta tanto. Bueno, entonces, mucho cuidado. La Biblia tiene todo lo que necesitamos lo tiene la Biblia. Muy bien, sirven las profecías particulares y son de fe privada y a veces se edifican. El catecismo trae un artículo en el número 60 y pico sobre la revelación privada, muy interesante y muy claro. La iglesia lleva 2000 años y es muy clara en esas cosas. Entonces,
La otra cosa es la direccionalidad de la Biblia. Ese es un principio que el Señor me enseñó a mí. La direccionalidad de la Biblia. La direccionalidad de la Biblia. Bueno. ¿A quién se dirige la palabra de Dios? Pues a todos. Pero en el momento en que fue pronunciada, especialmente en los evangelios, ¿a quién está dirigiéndose Jesús? Cuando en Mateo 16 le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no le está diciendo a ustedes que son piedras, no. Ni que va a edificar la iglesia, no. No, a Pedro le estaba hablando. Y cuando el Señor le dice, confirma a tus hermanos en la fe, ¿a quién se lo dijo? A Pedro. A Pedro. Y ese poder lo tiene Benedicto y Juan Pablo II y todo. Confirma a tus hermanos en la fe. El Señor no se dirigió a todos los 12 apóstoles, no, a Él. Claro y específico en eso. A veces se dirige a los apóstoles y a los discípulos. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonaren los pecados le quedarán perdonados. A quienes se los retuvieren le quedarán retenidos. A los obispos. Y por delegación del obispo, el obispo tiene el sacerdocio perfecto, completo. Son columnas de la iglesia, son otras piedras cimentadas sobre la otra piedra. Y nosotros somos ya las piedrecitas donde se construye el edificio, dice San Pablo. Entonces, ¿quiénes tienen esa potestad, ese poder que Dios les otorgó? El obispo, que es el sacerdocio perfecto. Y en el obispo se delega un sacerdocio a los sacerdotes ministeriales. Se les delega ese poder. Ellos son sacerdotes delegados por el obispo, sacerdotes ministeriales. El sacerdocio perfecto está en el obispo, teológicamente. Entonces la palabra fue dirigida a ellos, no a nosotros. Usted no puede salir a perdonar pecados, ¿no? Ni a retenerlos. Y el resto, el Señor se dirige a la multitud. A la multitud. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios, sanarán enfermos. O sea que nosotros tenemos esa potestad porque creemos. O sea, hay tres direcciones, ¿no? Una va hacia Pedro, una va hacia los apóstoles, otra va hacia la multitud, hacia todos. Y la de la multitud cobija a los obispos y a los sacerdotes también. Las parábolas de la misericordia, todo el evangelio, todo los cobija a ellos también, porque son parte del pueblo de Dios también. Entonces, para discernir teológicamente, si una persona está facultada para hacer algo, es muy bueno ver la direccionalidad de la Biblia. Y como Pedro recibió toda esa facultad y los obispos recibieron la suya, entonces la iglesia segmentó el mundo en pedacitos y le nombró un obispo a cada parte, un apóstol, sucesores de los apóstoles. Y en él está el poder delegado por Pedro y por el Señor también. Por eso es tan importante cuando el obispo suspende a un sacerdote, es saber que está suspendido por el mismo obispo y que tiene poder para eso, que Dios se lo dio y la iglesia se lo entregó. Y nosotros vamos donde el cura rebelde, asistimos a las misas del cura que está en rebelión
vamos donde el exorcista rebelde, no nos importa, y estamos desobedeciendo y estamos pecando, siendo cómplices de un pecado. El sacerdote rebelde puede celebrar la misa, claro, y es válida la misa, pero es ilícita, es ilegal, está fuera de la ley de la iglesia. Por eso hay unos preceptos que la iglesia tiene, ¿sí? A mí me preguntaban hoy que si tenía permiso de la arquidiócesis eclesiástico para una casa de adoración. El derecho canónico no exige permisos para eso. Exige permiso para montar una parroquia, ¿cierto? ¿Sí? Ni para hacer oración en su casa le exigen un permiso, tampoco, eso no existe. Hay un derecho que regula esas cosas, que viene desde Roma, del Vaticano, de todas las cosas, que maneja ese tipo de cosas. Muy bien. La direccionalidad, ¿me entendieron? Pedro, apóstoles, muchedumbre. Yo, por ejemplo, sostengo y me he enfrentado a veces a uno que otro sacerdote que dice es que los exorcismos no los puede hacer sino el sacerdote. Digo, sí, por derecho eclesiástico, sí, porque lo dispuso el Papa, ¿sí? Pero por derecho bíblico, todo el mundo lo puede hacer, el que está bautizado. ¿Sí? Que en el sacerdote hay más poder, claro, porque tiene un sacerdocio ministerial y tiene mucho poder, y el obispo tendría muchísimo más. ¿Sí? Tiene más. Y si se le da como un carisma, pues lo hace, pero los laicos lo pueden hacer. De hecho, los evangélicos lo hacen, porque está en la Biblia. Estas señales acompañarán a los que crean. Marcos 16, 15 y siguiente. Pondrán las manos sobre los enfermos, expulsarán demonios, sanarán enfermos. Eso es para todo el pueblo de Dios. Así como los mandatos también son para el pueblo de Dios. Los 10 mandamientos. No, en la próxima clase estaremos listos a escucharlos, a ustedes. Bueno, los 10 mandamientos. Jesús los reinsertó en Mateo 5, 6 y 7, pero interiorizándolos. Habéis oído que se dijo, no matarás, pero yo os digo, todo el que le llame a su hermano raca, imbécil, ya lo mató. A ver, ¿a cuántos hemos matado? A mucha gente. Matamos su amor propio, matamos tantas cosas. Cuando le dices imbécil a tu hermano, ya lo mataste. Habéis oído que se dijo, no desearás la mujer del prójimo, pero yo os digo, todo el que mire a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Cuántos adulterios al día hacemos? Jesús interiorizó los 10 mandamientos. El catecismo es una obra maestra en eso, porque eso fue escrito por Ratzinger y por Juan Pablo II. Cuando usted excede los 80 kilómetros de velocidad, faltó al 5.º mandamiento, no matarás, porque está fuera de la prudencia y ya está la intencionalidad. O sea, Jesús cogió esos 10 mandamientos que eran formales y externos y los interiorizó, los metió al fondo del corazón. Pero hay una predicación equivocada, en parte no, en que le dicen a uno, usted es un buen cristiano porque guarda los mandamientos. Yo no me atrevería a eso. No, hay que guardar el evangelio completo. Entonces a la gente le enseñan los 10 mandamientos en el colegio y en la escuela y los convierten en unos autómatas religiosos. Sí, es que yo no he robado ni he matado a nadie, yo soy bueno, ¿y ya qué? No, a la gente no se le puede seguir enseñando eso, hay que enseñarle que el evangelio es para vivirlo todo, incluidos los 10 mandamientos a la manera en que está en el evangelio, no como preceptos formales, porque a veces le robamos la honra a las personas.
Entonces, en los 10 mandamientos no está no juzgar, y juzgamos todo el día, y Jesús dijo que eso era gravísimo. Por ejemplo, ¿sí? El perdón no está ahí en los 10 mandamientos, ¿no? En ninguna parte. Y es fundamental en el Evangelio. Entonces, estamos enseñando bastante mal a veces a los niños y a los jóvenes, que los enseñamos limitados a un precepto antiguo que Jesús traslada al Nuevo Testamento de una manera muy diferente. Por eso, el que resume todo el Evangelio son los 2 primeros mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si nosotros lo amáramos, pues leeríamos la palabra, la viviríamos, la obedeceríamos. Amarás con todo tu corazón. Y nos metimos en la trampa de la religiosidad, ¿no? Somos religiosos, ¿no? Cumplimos con unos preceptos, hacemos unas cosas. Como una trampita que tenemos ahí. El Evangelio es fundamental, hay que leerlo y vivirlo. Y no es fácil transportar esas palabras a la vida personal de cada uno. A Jesús le dijeron, dura doctrina es esta. Y después dice, y muchos lo abandonaron. Nosotros no lo abandonamos porque nos acostumbramos a esa cosa fácil, ¿no? Ya estamos acostumbrados a eso y nos parece que ese es el camino. Anoche que oía otra vez a Sandrita lo del purgatorio, se me pararon los pelos, ¿no? De ver todo el bien que había podido hacer y no hizo, se lo tenían allá contabilizado todo. Uy, Sandrita Ortiz. Y muchas cosas, cuando estuve en su juicio particular, allá, todo lo que hizo y lo que dejó de hacer, y los pequeños rencores y las pequeñas rencillas, y el que no saludo a fulano, el que no lo miro, el que me hicieron esto y entonces yo me echo para atrás y me pongo tieso. Eso, orgullito, palado. Entonces no le hablo, entonces no lo saludo, entonces no le paso el teléfono. El orgullo, ¿no? Que es como la mata. Decía Santo Tomás de Aquino que la raíz de todos los pecados era el orgullo, ¿no? Pero San Pablo dice que la fuente de todos los males, no de los pecados, es el amor por el dinero, dice. Como le decía Papini, el estiércol de Satanás, ¿no? Todo eso. Y San Pablo dice que es la idolatría. También son las raíces fundamentales de nuestro mal. La idolatría es el amor exagerado por algo o por alguien, que no es normal. Se nos vuelven ídolos, ¿no? Por algo o por alguien. Muy bien, seguimos con la exégesis bíblica. Vamos a cortar, ya terminamos la primera etapa y vamos a seguir ahora después con la segunda etapa. Ahora, como decía Don Quijote, vamos a llantar, a comer. Miren, voy a hacer una breve recuento de un texto que estaba comentando en la televisión, en la radio, en Teleamiga y en Radio María. Estaba comentando un texto muy interesante sobre el proceso de conversión. Yo creo que ya les comenté el texto de Isaías 1, que son los 9 verbos. Tranquila que es San José, que ya está llegando. Bueno, los 9 verbos del profeta Isaías ya los comentamos, ¿no? Sí, claro. Y yo voy a... San Pablo tiene una ruta, eso sí, le damos un premio al que la descubra. Y San Pedro en la segunda epístola, en el capítulo 1, tiene otra ruta. Yo lo llamo la ruta de Pedro.
que es sobre el camino de la conversión. Y es bien interesante. Pues su divino poder, verso 3, 1:3, nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado a su propia gloria y virtud, por medio de los cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. ¿Cuál es la finalidad del cristianismo? Fuera de salvar el alma, la salvación eterna, es hacernos partícipes de la naturaleza divina, es decir, hacernos santos, irreprochables, inmaculados, transparentes. Entonces aquí nos dice Pedro que hay una cosa para hacerse partícipe de las promesas y de la naturaleza divina. Promesas y naturaleza divina. ¿Cómo alcanzar las promesas y alcanzar la naturaleza divina? Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, dice San Agustín, de inmortal memoria. Si consiguen el tratado de San Agustín sobre la Trinidad, yo se lo recibo de cumpleaños. ¿No? No, es un libro, uno solo. Yo no estoy pidiendo los 42 tomos, no. Es de San Agustín sobre la Trinidad, de Trinitate. No me lo van a dar en latín, por favor, que se me ha olvidado casi todo. En español. Bueno, sobre la Trinidad. Es todavía la teología tiene que beber de ahí, todos los teólogos modernos. No hay nada más profundo que eso. De San Agustín. Muy bien. El más santo de todos los sabios y el más sabio de todos los santos. Hacernos partícipes de las promesas y de la naturaleza divina. O sea, Dios nos quiere divinizar, llevándonos hacia el camino de la santidad. Mire, la Sagrada Escritura es tan divina, tan de Dios, tan del Espíritu Santo, que yo no creo que un rudo y vasto pescador del siglo I, ignorante, hubiera escrito una cosa que teológicamente da para un libro. Esto da para un libro, ese párrafo y ese párrafo que sigue. Eso no es capaz. Y ni creo que un pescador sea capaz de eso. Nosotros no reflexionamos, pues, de ese siglo. Tiene que ser el Espíritu Santo, no, nadie más, pues. Él participó en la naturaleza divina. Ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. ¿Sí? Y murió mártir. Una maravilla, Pedro. Y esas dos cartas de Pedro son dos joyas preciosas, además. No tienen aparentemente las complicaciones que Pablo tiene a veces, no siempre, ¿no? Ni la densidad de Pablo, pero sí son muy hermosas y muy agudas. Y este pedacito supera, es decir, es lo mejor para mí que dejó Pedro escrito. Dice, entonces, por esta misma razón, pongan el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud. Aquí la fe, ¿qué sentido tiene? La fe tiene tres acepciones. Una, el logos, o sea, el conocimiento de las cosas de Dios. Ustedes le dicen los predicadores, miren la fe católica que vivimos, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar y rezan el credo. Esa es la fe logos, ¿no? ¿Sí? No es la fe como virtud, que es el esfuerzo. La palabra virtud es esfuerzo. No es la fe como carisma, de 1 Corintios 12, donde es el carisma de la fe que nos sirve, y San Agustín dice que esa sin esperanza no vale nada, tampoco la fe, y nos sirve ese carisma de fe para hacer milagros, para sanar enfermos, para echar demonios, porque dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Ya la fe logos, la fe virtud y la fe carisma. Pero aquí vamos a tener una cosa maravillosa, porque San Pedro nos va a dar una ruta, un camino,
una escala espiritual para alcanzar la santidad. Si nosotros siguiéramos esa ruta, podríamos hacer una escuela espiritual hermosa, inmensa. Y dice, a la fe hay que añadir la virtud. Voy a resumir hoy las cosas para que alcancemos a ver ese pedacito nada más. La virtud viene del latín virtus virtuten, que quiere decir esfuerzo. Por eso dice, solo los esforzados entrarán, nos dice la Biblia. Jesús nos lo dijo, solo los esforzados entrarán. Es decir, tenemos que esforzarnos por conocer la palabra de Dios, esforzarnos por no pecar, esforzarnos por amar, esforzarnos por perdonar, esforzarnos por romper nuestra codicia, la tacañería, esforzarnos por sacar nuestro tiempo para visitar al enfermo, esforzarnos por ir a la cárcel a ver allá a la persona, esforzarnos por vivir la palabra de Dios. Y es un esfuerzo, es cambiar un código de neuronas que tenemos, una ruta neuronal en la cabeza. Estamos acostumbrados a que anoche yo enseñé y anoche Carlos me dio la lección. Salimos del canal con Sandrita y entonces si te piden que te acompañe una milla, acompáñalo 2. Y uno coge el carro y dice, mira, te dejo allí para que cojas el Transmilenio o si no para que vayas y te dejo en la esquina, y lo deja 10 cuadras de noche donde está todo oscuro y lo atracan 3 veces, ¿no? Ahí te dejo. En cambio, si te piden una milla, acompáñalo 2, y yo estaba fundido anoche y estoy. Y dice Carlos, no, llevémosla hasta la casa. Y eso es en Kennedy, pero yo no había caminado tanto hacía rato. En el carro carismático de Carlos, que no necesita gasolina ni nada, ¿no? ¿Sí? Que lo único que no le suena es el pito. Eso es buenísimo. ¿Ah? Bueno, y allá llegamos y volvimos. Y yo cuando llegué me sentí contento, fundido y rendido y con ganas de que no podía moverme del cansancio. Entonces dije, si te piden una niña joven embarazada en la calle buscando un bus, es que no somos muy cristianos. Somos acomodados a unos pareceres y a un comportamiento que tenemos que cambiar. La virtud, el esfuerzo que tenemos que hacer. Mire eso que dice San Pedro. A la virtud del conocimiento. Conocimiento en la Biblia tiene 2 acepciones. La virtud, pues es eso. La fe tiene 3 concepciones. El conocimiento tiene 2. 1, conocer a Dios desde el punto de vista intelectual, leer los evangelios y saber que está allí. Ese es un conocimiento de Dios. Pero el conocimiento real de Dios es ese conocimiento en el amor, es fundirse con Dios. Conocer el esposo a la esposa es tener relaciones con ella. Eso en la Biblia es lo que se llama conocer. Y conocer a Dios es que el Espíritu Santo se una con el espíritu del hombre. Entonces ahí viene San Pedro usando las 2 formas. Al conocimiento, la templanza. Templanza, dominio de sí mismo, es una de las virtudes de Gálatas 5, que dice cuál es, es uno de los frutos del Espíritu Santo, la templanza, el dominio de sí mismo, que son el amor, la paz, la bondad, la benignidad, la longanimidad, o sea, el ánimo largo, la templanza. No tenemos templanza, no la tenemos con los ojos. Vemos una falda y ahí se van los ojos. No dominamos los ojos, no dominamos la barriga a otros, porque no tenemos templanza, dominio de nosotros mismos. El que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti, dice San Agustín. No tenemos templanza, dominarnos, dominar la carne, dominar los apetitos, dominar la pereza, todas las concupiscencias, los pecados capitales, dominio de sí mismo, control. Pero dejamos que suelten los apetitos y no los controlamos, no le decimos no a nuestros apetitos. ¿Sí? Es que a mí me gusta tanto eso y lo hago, pues. Templanza. Y es una lucha de ejercicio de voluntad,
San Agustín decía que lo primero que debe educar un cristiano es la voluntad. Y San Juan Bosco decía, eduquen la voluntad de los jóvenes y tendrá jóvenes buenos. Pero hoy no. No los ponga a hacer esfuerzo, ejercicios de memoria, aprenderse una poesía. No, pobrecito ese muchacho ahora. Lo traumatiza ahora, lo acaba, ¿no? Los Metergument en el Cáucaso, unas tribus que no sabían leer y escribir, se sabían 10.000 versos de memoria. Los rabinos judíos y los judíos antiguos tenían la Torá en la memoria. Los 5 primeros libros de la Biblia, todos. Y ahora no ejerza la memoria porque es que se traumatiza el muchacho. Y hay que pasarlo, darle un remediario. Entonces no educamos a nadie. No educamos. Porque no les formamos la voluntad y el carácter. Yo me acuerdo que mi suegro cogía esa anatomía de Testí en francés y todavía la recitaba en francés. ¿Sí? Eso no se muere el cerebro, no le pasa nada. Al contrario, se vuelve, el doctor Carlos Llera recitaba versos, poemas en portugués a los 80 años. Y le cabía en la cabeza miles de cosas. En la educación de la voluntad, la templanza. Y eso se acabó, por eso el mundo se volvió play y light. No dañe al niño poniéndolo a estudiar 2 horas todos los días. Uy, no, mándelo a jugar. ¿Ah? Y play. ¿Ah? El doctor Uribe se quejaba que los hijos, la única memoria que tenían era la del internet. Y que a él sí le ha tocado aprenderse de memoria las cosas, decía. Y se quejó de los hijos un día. Porque es que hay dominio de sí mismo. Y dominar las pasiones, los apetitos, las cosas. ¿No? Sí. La templanza. A la templanza, la tenacidad, es el tesón, o sea, la perseverancia en el quehacer de todos los días. Ser tenaz, ser constante, ser perseverante. Aunque no sienta nada. Llega a un convento y una monjita me dijo, ay, y en los grupos de oración yo me sentía tan rico, y aquí tengo que levantarme a las 5 y rezar los laudes y todo, bañarme con agua fría y todo. Tenacidad, constancia, perseverancia, aunque le parezca aburridor, aunque la rutina no, nada, hay que tener tesón. Perseverar, el que persevere hasta el fin, ese se salvará, dijo Jesús, ese se salvará. Aunque sienta o no sienta. Ahí me encontré en la capilla donde estoy ahora, una señora, ay, don Rafael, ay, es que ya lo encuentro, donde hay un grupo de oración, donde a uno sienta algo y le digan algo, porque tengo un desierto. O sea, la fe es sentir. La fe ya no es oscuridad. Vivimos por fe y no por visión, dice San Pablo. Hay que vivir por fe, a veces no es por visión. Dios da gusticos a veces y da sanaciones y da milagros, claro, a veces, pero de pronto le mete un desierto a uno. Y ahí es donde hay que tener la tenacidad. En los lugares difíciles. Y sigue San Pedro. A la tenacidad de la piedad. ¿Qué es la palabra piedad? Los colombianos confunden la piedad con el pietismo. El pietismo es esas personas estereotipadas, llenas de singularidades, de cosas raras. Uno los ve en los grupos de oración a veces donde rezan el rosario. Santa María, Madre de Dios. Y ponen los ojos en blanco así, ¿no? Y otras se ponen una mantilla hasta aquí, pues, ¿no? Con unos blue jeans que se les ve todo, pues, pero, y la mantilla ahí por aquí, pues. ¿Ah? Y se arrodillan y tocan el suelo con la cabeza y todo.
San Ignacio dice, eviten las singularidades, sean normalitos, normales. San Ignacio me encanta, un santo aterrizado, en todo, práctico, aterrizado. Y era ascético y se exigía mucho a sí mismo porque era vasco, además militar y vasco, pues se exigía, ¿no? Se exigió mucho toda su vida y dio ejemplo, pero muy práctico cuando escribe. Eviten las singularidades, ¿no? Que me voy a salvar porque me pongo la cruz de Dossulé y voy a mandar a hacer una de 7 pisos y ya que llegué al cielo ahí trepando por la cruz de Dossulé. Ay, por Dios, por Dios. La salvación es una cosa personal, no es la cruz de Dossulé ni ninguna cruz, ni la de Cuernavaca, ni de Caravaca, ni nada. ¿Sí? Empiezan el pietismo. La piedad es muy distinta. La palabra piedad viene, creo que viene pío del latín, viene de unión con Dios. Entonces lo que Pedro nos está diciendo es una unión, busquen ya después de esas etapas que ya hemos vivido, la unión con Dios, unirse a Dios, ¿sí? En la oración, unión con Dios. No el pietismo, nosotros somos muy pietistas los latinos, ¿no? Yo veo la gente con una vela entrando de rodillas a unos templos, ¿no? Y ojalá que su corazón esté limpio y sea bueno, ojalá, pero a veces ni confesados ni nada, y pan, 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 sí, pietismos, ¿no? Cosas externas, y en su corazón nada. La piedad es la unión con Dios. Esos que subían a Monserrate de rodillas como Javier, que es terrible eso, ¿ah? ¿Cierto? Por eso se achicó, ¿ah? Y Estelita también, ¿ah? De rodillas, ¿ah? Mejor Víctor Mora, que subía trotando, ¿verdad? Bueno, piedad, unión con Dios, eso sí que es difícil. Buscar a Dios en el silencio, en la oración, en el interior, bucear dentro de sí mismo y buscar a Dios. La piedad es eso. A la piedad, el amor fraterno. Le voy a decir por qué está eso perfecto. Mire, es que la ruta de Pedro es perfecta. El amor fraterno. Padre nuestro. Tenemos un Padre común que quiere que seamos fraternos, que nos amemos. Que nos amemos. Pero es muy difícil. Muy difícil. Amar los enemigos, dijo Jesús, muy difícil. Amar la suegra, muy difícil. Y la mujer ya cuando está viejita, más difícil. Y empieza uno a amar al vecino que pone el radio a todo volumen, muy difícil. ¿Sí? El policía de tráfico que le puso la multa, muy difícil. Amar al presidente de la República que me quitó algo, las prestaciones sociales de Ecopetrol, muy difícil. Los de Ecopetrol lo deben odiar. Entonces, no es fácil amar. Entonces, en esa ruta, uno se va llenando del amor de Dios y con el amor de Dios es capaz de ver a la gente como Dios la ve. Dios nos ve a todos con amor. Al mono Jojoy, ¿sí? A Evo, a Chávez, a todos nos ve con amor, porque Dios no puede sino amar. Y Dios llueve sobre justos y sobre injustos, pero nosotros no. Nosotros tenemos esa mezcla diabólica desde el paraíso, impregnada en nosotros, que nos hace que nos caiga gordo fulano, que fulano me da como tirria, que fulano... Yo encuentro a veces personas que dicen, yo ya perdoné,
Y cuando ven al otro por la calle se pasan para la otra acera, ¿no? Dice, ¿ah? Claro, qué perdón tan macho, oiga. ¿Ah? O lo ve y le hacen una cosita por aquí. Es muy difícil. No somos capaces de amar. Si amáis a los que os hacen el bien, eso lo hacen también los gentiles. Si amáis a vuestra familia, eso también lo hacen los gentiles, dice Jesús. Eso no tiene gracia. Eso es Lucas 6. Es duro. Lucas 6 es muy duro. Porque es la manera cristiana de amar que es muy difícil. Uno se la ve a San Vicente de Paúl, claro, a la Madre Teresa. ¿Por qué? Porque se llenaron del amor de Dios, ven con los ojos de Dios, aman con el amor de Dios. Por eso el amor fraterno nos lo dejó allá al final, porque hemos debido seguir la ruta primero para llenarnos del amor de Dios. Con razón Santo Tomás de Aquino decía, si no tienes fuego, arrímate a la llama e inflámate primero. Porque si no tienes fuego, el evangelio se convierte en una dura doctrina contra nuestra propia naturaleza despiadada del hombre. Por eso si yo empiezo a amar, empiezo a comprender. Y a entender a los demás las motivaciones de sus actitudes, de sus acciones. Pero si no trato de comprenderlo, es mirándolo con los ojos de Dios. Con mis ojos humanos de envidia, de codicia, de odio, pues nada. Terminamos en ese evangelio taxista, se llama el evangelio de los taxistas. Yo soy bueno, no robo, no mato y no le hago daño a nadie. Hasta luego, ya es santo. Hay que subirlo al nicho allá en la porciúncula. Y todos los colombianos andan en ese plan y no se han leído un evangelio completo, no lo han leído. No saben qué dijo Jesús, no saben. Y se llaman cristianos. Terrible eso. Por eso el mundo está mal. La crisis del mundo es la crisis de la iglesia. Es eso. Nosotros somos la iglesia. Entonces, si no hacemos esa ruta, no vamos a aprender nada. No vamos a crecer espiritualmente, vamos a seguir siendo muy religiosos. Con el Dios bombero para que me apague incendios, ¿no? O el Dios alcancía, a ver qué me da. Pero no el Dios Padre que es amor, al que le tengo que obedecer y amarlo. Con razón que el padre Guayón, que le dictaba retiros a Pablo VI, decía, orar es hablar con Dios amándole, amándole. No dice pidiéndole. No, en Colombia es pidiéndole. No, orar es hablar con Dios amándole. Y miren qué hermoso que San Pedro ya nos dejó de última la caridad. Al amor fraterno hay que añadirle la caridad, que es el revestimiento del amor de Dios y la acción. El revestimiento del amor de Dios y la acción. Muchas veces hacemos cosas que van en nuestra propia natura, en nuestra propia naturaleza, y nos olvida que estamos yendo en contravía con el evangelio. Pues claro. Cuando una persona dice, mire, présteme para que necesito comer o necesito comprar algo, una medicina, ay, este me está pidiendo para la droga. Entonces ya lo juzgó, lo sentenció, lo condenó. Y no le dio. Pecó de codicia también, se echó 4 pecados de un solo golpe. Pero ese es nuestro mecanismo, es nuestro ser humano pecador, el yo pecador que llevamos adentro. ¿Qué dice el evangelio? No dejes extendida la mano suplicante. ¿Ve? El que te pida dale, dice San Lucas. Y San Pablo dice, hágalo en la medida de sus posibilidades. No dice que... Yo me acuerdo mucho de un teólogo, no sé si fue el padre Herin, un gran teólogo redentorista, moralista, maravilloso, que decía, el que da lo que está dañado comete pecado. Que da unos zapatos rotos, un vestido roto, comete pecado.
porque es un ultraje a la caridad y a la persona. El que da lo que le sobra es una obligación del Evangelio. ¿Mm? ¿Mm? El que da lo que le falta es una virtud, y el que lo da todo es santo. Decía el padre Herin, tal vez era el padre Herin, ese gran teólogo moralista. Las 4 maneras de dar. Y no solamente dar dinero, dar tiempo, dar amor. El mundo está enfermo, decía la Madre Teresa, por falta de amor. Por eso está enfermo. Los hijos necesitan amor, los amigos, los enemigos, los gobernantes. Cuando yo los oigo hablar despiadadamente de un funcionario público o de un intelectual o de un camarada, yo digo, horrible eso. Horrible, no amamos, no sabemos amar. Amamos de acuerdo con nuestra barriga, eso sí, con nuestros propios intereses. Eso, ¿qué mérito tenéis? Dijo Jesús. Ninguno. Eso lo hacen los paganos, lo hacen los gentiles. O sea, esa no se la van a consignar allá por amar mucho a su papá, a su mamá, a sus hijos. No. Es una obligación, hay que hacerlo, hay que amar los hijos, el papá y la mamá, si no seríamos desnaturalizados, ¿no? Y tener una gran caridad con ellos, claro, por supuesto. El Señor no los excluye, pero dice que eso es natural, que hay que hacerlo, pero que es natural. Que lo que no es natural es lo que tenemos que hacer. Yo jamás me olvido, y lo repito, y le quiero hacer un homenaje a mi papá. Estaba muy grave, se estaba muriendo. 15 días antes de morir me dijo, mijo, yo nunca le negué un favor a nadie. Uy, uy, uy. ¿Cuántos seres humanos están ahí en ese plan? ¿Cuántos? Yo no creo que haya uno por cada 10 millones. Nunca, me dijo, así. Uno muriéndose no se pone a inventar esos cuentos. Y Juan 23, que escribe en su testamento a los 82 años, no recuerdo nunca haber ofendido a nadie. Amar es muy difícil. Por eso San Pedro termina con la caridad, que es el revestimiento del amor. Esa es la caridad, el revestimiento del amor. Y es la acción del amor. El amor está ahí, pero si no lo acciona no hay caridad. No lo ejecuta en Mateo 25. La praxis del amor. Tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Eso es lo que Jesús nos pide para entrar en el reino de los cielos. El libro del Apocalipsis lo dice con mucha claridad. Benditos los que mueren en el Señor, mueren en el Señor, estando en el amor de Dios, porque sus obras los acompañan. O sea, lo que lleva es eso. Me acuerdo mucho de una amiga mía que murió. Ese testimonio me ha impactado toda la vida. Imagínense que ella vio un hermoso valle de unos colores que ella no conocía, un verde que no conocía. Y había una fila de personas y cada uno llevaba como una maletica, unos una maleta grande, otros pequeña, mediana en la mano. Y el Señor le decía, muéstrame la maleta. Es una visión simbólica, ¿no? Después de muerta. No es así que va a suceder. Pregúntele a Sandrita cómo va a suceder. Cuando usted se arrima a la luz, usted ve toda su vida, la ve toda, en un solo instante. Pero esta era una visión muy simbólica y muy hermosa. Iban pasando y el Señor le decía, muéstrame, y abría la maleta y le decía, no puedes pasar. Sí, afuera. Y otro
sigue, ¿no? Y cuando llegó ella llevaba una maletica en la mano. Dijo, abre la maleta, muéstramela. Y la abrió y dijo, está vacía. Te voy a dar una oportunidad, regresa. Y ella regresó a su cuerpo. Todas las personas que me han contado los testimonios del regreso de su cuerpo es muy doloroso. Cuando el espíritu entra de nuevo en el cuerpo es que duele mucho. Es volver a fundir dos elementos, ¿no? El espiritual y el material. Sí, volverlos a enlazar. Y ella cambió su vida totalmente. Ella se lanzó a vivir el amor de Dios y a transmitirlo y a compartir todo. Por eso la Madre Teresa habla de la parábola del compartir. El Señor le dio esa oportunidad. Le dio la oportunidad. Como a don Raúl Maya, cuando se le cayó el Hotel de México, que oyó esa voz, ¿no? Se estaba derrumbando el Hotel Regis en el terremoto. Y la voz que le dijo, ¿me amaste? Claro, y si me amaste, entonces me obedeciste. Y ese es el juicio, ¿no? Ese es el juicio de cada uno de nosotros. Terminamos de nuevo con el Apocalipsis. Benditos los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. Amén.